En la conferencia de hoy yo me voy a centrar en aquellos aspectos que hacen de Esparta una ciudad como ninguna, una ciudad única. Esto, en cierto modo, es no decir nada. En el mundo griego hay por lo menos 1035 poleis, ciudades-estado distintas, y sin duda cada una de ellas es diferente. Igual que hoy día cada ciudad es distinta. Basta que vayamos a cualquier ciudad, por no salir de España, y veremos que cada una tiene su peculiaridad. No hay dos ciudades iguales. En cada una hay fiestas distintas, hay costumbres diferentes, hay gastronomía distinta. Es decir, es fácil de entenderlo, ¿no? En el mundo griego ocurre exactamente lo mismo. Ahora bien, no todas ellas tuvieron la relevancia histórica que tuvo Atenas, sin duda, y que tuvo Esparta. En ese sentido, damos a entender que el mundo griego es casi solo Atenas, en buena parte porque la información procede, sobre todo, a partir del siglo V, de fuentes que trabajan o que son atenienses y, por lo tanto, dan una visión de su ciudad que tratan de trasladar al resto de Grecia. Y, efectivamente, en el caso de Esparta, la mayor parte de las informaciones, no todas, veremos alguna información que ha surgido en el ámbito espartano, pero la mayor parte de las informaciones que tenemos sobre Esparta derivan de no espartanos, o bien de enemigos de Esparta, que dan una visión sesgada y peyorativa de la ciudad, o bien, que desde el punto de vista historiográfico son casi más peligrosos, de auténticos admiradores de Esparta que, sin ser espartanos, pretenden presentar a la ciudad como el paradigma de todas las bondades. Y, por lo tanto, dan también una visión sesgada y una visión quizá demasiado, a veces romantizada, de lo que fue Esparta. Por lo tanto, tenemos este problema que el historiador tiene que tratar de resolver de la mejor manera posible, haciendo análisis histórico, no creyéndonos todo lo que se nos dice e intentando encontrar la realidad histórica a partir de nuestras fuentes literarias, fuentes iconográficas, fuentes arqueológicas. En esta conferencia presentaré algunos textos, presentaré algunas imágenes, muchas de ellas de Esparta, de lo que se ha encontrado en Esparta. Pondré también algún cuadro, algún dibujo posterior. Hay muchas cosas que no podemos ilustrar. Ese es un problema. Para el mundo ateniense tenemos una cantidad enorme de imágenes. Atenas es la ciudad de las imágenes, entre otras cosas. Tenemos una cerámica griega, una cerámica ática espléndida. Cualquier tema casi lo podemos ilustrar con imágenes atenienses. En el caso de Esparta no ocurre eso. Tenemos restos, tenemos imágenes. Las he aprovechado. Voy a poner muchas imágenes de Esparta, de elementos espartanos, pero en ocasiones pondré imágenes de la recepción, cuadros del siglo XVIII, cuadros del siglo XIX, ilustraciones de libros, porque no tenemos esas imágenes propias. Es un poco lo que vamos a presentar. Y los textos, pues los textos que usamos los historiadores habitualmente. Voy a empezar precisamente con Atenas, no con Atenas, con la contraposición. Tucídides, que es un autor ateniense del siglo V, que describe la guerra del Peloponeso, esa gran guerra que muchos han llamado una guerra civil entre griegos, la guerra entre Atenas y sus aliados y Esparta y sus aliados, una guerra desastrosa, catastrófica, que duró casi 30 años, que acabó con la derrota de Atenas y la victoria de Esparta. Tucídides, en un momento determinado, hace esta reflexión, que es realmente interesante, sobre todo porque presenta una perspectiva que no es habitual en los autores griegos, que es pensar lo que la gente del futuro podría pensar. Nosotros sí que estamos acostumbrados, ¿no?, a proyectar, a tratar de proyectar nuestra imagen hacia el futuro. No es habitual en los autores griegos, pero Tucídides hace ese ejercicio. Si fuera desolada la ciudad de los lacedemonios y solo quedaran los templos y los cimientos de los edificios, pienso que al cabo de mucho tiempo los hombres del mañana tendrían muchas dudas respecto a que la fuerza de los lacedemonios correspondiera a su fama. He puesto esta imagen de la Acrópolis de Atenas. Atenas está repleta de restos. Atenas
los que se ven y los que no se ven, evidentemente. Cada vez que se hace una excavación en Atenas aparecen a veces edificios extraordinarios. En Esparta, aunque la ciudad moderna, que es mucho más pequeña, no es una mega ciudad como Atenas, aunque hay excavaciones, aunque se encuentran elementos arqueológicos, de ninguna manera se parecen, no tienen nada que ver con lo que encontramos en Atenas. Es una realidad. Tucídides conoció Atenas, conoció Esparta, y efectivamente hay una diferencia abismal en el registro arqueológico. Pero Tucídides está hablando de la ciudad real. Si alguien paseara por Esparta, y nosotros podemos decir, cuando analizamos el registro arqueológico de Esparta, la impresión que nos da es que Esparta debió de ser, impresión, digo, no realidad, una ciudad poco relevante. Casi no hay ruinas, visibles y no visibles. En Esparta, pero en Atenas, cuando se excava, como digo, se encuentra ruinas a veces magníficas, unos edificios extraordinarios. En Esparta no. En Esparta se excava un solar y a lo mejor aparece un pequeño edificio, una pequeña estructura y poco más. Y Tucídides juega con eso. Si viéramos Esparta y Atenas, si la gente del futuro viera Esparta y Atenas, lo que queda, pensarían que Esparta es una ciudad poco relevante. Y en cambio Atenas, ya Tucídides seguramente sabía que los edificios que él está viendo levantarse van a perdurar durante siglos, como así ha sido. La imagen que tendríamos de Atenas sería, como es, enorme. Pero nos da, que es la clave, un detalle importante. Sin embargo, los espartanos ocupan 2/5 partes del Peloponeso y su hegemonía se extiende a la totalidad y sus muchos aliados del exterior. Pero a pesar de eso, dado que la ciudad no tiene templos ni edificios suntuosos y no está construida de forma conjunta, sino que está formada por aldeas dispersas a la manera antigua de Grecia, parecería muy inferior. La apariencia de Esparta en su época y lo que nosotros podemos ver a través del registro arqueológico nos daría efectivamente esta impresión, que fue una ciudad poco relevante. Hay más ciudades en Grecia que han aportado más conjunto monumental que Esparta, pero no nos dejemos engañar. Esparta, a pesar de que la huella física que ha dejado no es comparable a la de Atenas o a la de otras ciudades, fue una ciudad enormemente poderosa, tan poderosa que terminó derrotando a Atenas. Y este es un aspecto que quiero resaltar. ¿Qué hace única a Esparta dentro de esta visión? Que es una ciudad muy especial, muy distinta a otras ciudades griegas. Este es un poco el ámbito que ocupa Esparta dentro del Peloponeso. Tenemos dos áreas, la zona de Esparta, Laconia propiamente dicha, y la zona que ellos conquistaron, que es Mesenia. Estamos hablando de un territorio conjunto de 8.000 kilómetros cuadrados. Atenas tenía, y es una ciudad grande, 2.500 kilómetros cuadrados. Es decir, ya en el tamaño que ocupa, que domina, que posee la ciudad de Esparta, hay una desproporción enorme. Esparta son 5.000 kilómetros cuadrados, más Mesenia 3.000 kilómetros cuadrados, con una capacidad de tierra agrícola que se ha calculado en 90.000 hectáreas para Mesenia y 45.000 hectáreas para Lacedemonia. Son montañas, son valles muy ricos. Y ya esta magnitud nos sitúa casi a años luz de lo que es Atenas. La capacidad económica, el control territorial de Esparta fue enorme. Pero, sin embargo, su monumentalización no va a la par con este poderío, que es a lo que se refería Tucídides. Este sería el territorio propio de Esparta. En Esparta no hay un área urbana, ahora veremos un mapa, un área urbana que podamos distinguir prácticamente hasta época helenística. Los espartanos vivían en aldeas, es decir, en agrupaciones preurbanas. Apenas hay edificios públicos, como dice Tucídides, y los pocos que hay, veremos algún ejemplo, son pequeños, no tienen nada que ver con lo que vemos en Atenas.
pero nada que ver con lo que vemos en Corinto, o con lo que vemos en ciudades de Asia Menor, como Samos o como Éfeso. No tiene nada que ver Esparta con eso. Pero, sin embargo, fue una ciudad poderosa. ¿Por qué? Posiblemente, y en eso supongo que insistirá mi colega César Fornis, por su modelo político, social, económico, ideológico. Realmente los griegos estaban convencidos de que una ciudad, eso lo dice también Tucídides, no la forman las casas, las calles, los edificios, sino los hombres, las personas. Una ciudad, en el fondo, es un grupo humano organizado según unos sistemas de gobierno, políticos, ideológicos, que son los que marcan la identidad de la ciudad. Y Tucídides usa eso como paradigma. No nos fiemos de lo que vemos, sino de cómo se organizan las personas que son las que constituyen esta ciudad-estado. Volviendo a la imagen, este sería el territorio que controla directamente Esparta, porque luego hay otra parte del territorio, que eso lo mencionaré en la siguiente conferencia, donde vive gente en Esparta que no tienen derechos políticos. Desde los periecos, no voy a adelantar la conferencia del próximo día, hasta los hilotas, que ocupan ese espacio, que viven en ese territorio, pero no tienen derechos políticos. Este espacio sería el que es propio de los espartanos, donde tienen sus casas, donde tienen sus viviendas, donde tienen sus pequeñas tierras, aparte de las que les correspondan, los espartanos. Es un territorio relativamente pequeño. He marcado aquí donde está la actual Esparta, donde hubo algún edificio, alguna estructura que sirve como elemento de, digamos, de cimentación de la polis. Y aquí tenemos un esquema de la ciudad de Esparta, de la antigua ciudad de Esparta. Encontramos la zona de la Acrópolis. Lo único realmente visible, luego veremos alguna foto, hay alguna cosa que se ve, pero lo único verdaderamente visible de la Acrópolis es el teatro. Pero el teatro es de época helenística y romana. Cuando uno va a ver Esparta, la zona más monumental, por llamarla de alguna manera, es esta zona. En el resto de Esparta apenas encontramos edificios. Encontramos un templo importante, del que hablaré, el de Artemis Ortia, y esto que tenemos aquí son los nombres de las aldeas. Esparta surge de la unión del sinecismo, por usar la palabra griega, de 5 aldeas. La aldea de Pitana, de Limnas, Mesoa, Cinosura y Amiclas, que ni tan siquiera está pegada a las otras, está a 5 kilómetros de distancia. Esos son los verdaderos espartanos, los espartiatas. Todos los demás que viven en la Cedemonia no son espartiatas. De este territorio tan inmenso, solo son espartiatas, es decir, espartanos de pleno derecho, el grupo de personas que viven, que son originarios de estas aldeas. El resto está sometido de diversas maneras a la autoridad de esta minoría de individuos. Esto tiene que ver con su estructura política. Una vista de la llanura de Esparta. Estamos en una llanura muy rica. Estamos en 2 cordilleras. La foto está tomada desde el pie del Taygeto, que es una de las cordilleras que bordean Esparta por la parte occidental. Aquí está la actual ciudad de Esparta. Como ven, es una ciudad muy pequeña, es una ciudad pequeña, una ciudad agrícola básicamente, no es una zona industrial. Y aquí vemos la otra cordillera, la otra cadena que enmarca el territorio espartano. Es un triángulo, las 2 cordilleras, el Parnón y el Taygeto, se unen por el norte en una especie de vértice, no llegan a unirse y se abren en triángulo, delimitando, eso sí, una enorme y espléndida llanura. Como ven, hoy día está plantada en buena medida de olivos. Buena parte de las famosas aceitunas de Kalamata proceden de Esparta, curiosamente, no de Kalamata que está en Mesenia. Es una zona muy rica desde el punto de vista agrícola, atravesada por el río Eurotas, que va más o menos por aquí. Esto es Esparta. Este es el territorio en el que surge la ciudad de Esparta. ¿Y qué es lo que vemos? Un poco lo que comentaba Tucídides. En una ciudad griega, normalmente, se define un área urbana y las tumbas quedan fuera. En una ciudad griega normal no suele haber tumbas dentro del área urbana.
En cambio, en Esparta, y estos son datos arqueológicos, esto que vemos y que veíamos en el mapa de antes es la muralla de época helenística. En época helenística sí se hace un recinto amurallado. Entonces, lo que vemos aquí, marcado con colores, son tumbas de todas las épocas, helenísticas, romanas, geométricas, arcaicas, que están entre medias de las áreas de hábitat. No hay en Esparta una definición precisa de zonas habitadas, de zonas para los vivos y de zonas para los muertos. Están intercaladas. Y eso lo explican los espartanos, e introduzco ya al personaje, a través de Licurgo. Los espartanos aceptaban, y el resto de los griegos lo aceptaban también, que hubo un personaje, un legislador muy antiguo, que estableció unas normas que iban a permanecer inmutables a lo largo de los siglos. Esto no es verdad. Forma parte, se hablará también aquí, del espejismo espartano, del migash espartano. Pero ha tenido un éxito tremendo en la antigüedad e incluso en la actualidad. La idea de que hubo un legislador originario que estableció unas normas inmutables ha tenido un eco tremendo. Hoy sabemos que la sociedad espartana evoluciona, cambia, va modificándose con el paso del tiempo, va introduciendo nuevos mecanismos, pero en muchas ocasiones esos mecanismos, aunque sean nuevos, y a veces sabemos que son nuevos, se atribuyen a Licurgo. Las novedades que van surgiendo no se interpretan como novedades, sino como algo que ya tenía previsto Licurgo, este legislador ancestral, de tal manera que parece que nunca ha habido cambios, que todo lo había previsto Licurgo. Es una imagen que a los espartanos les gusta desarrollar y que el resto de los griegos aceptan. Por lo tanto, eso genera esta idea de inmutabilidad. En un momento muy remoto hubo un personaje que estableció unas normas que se mantuvieron inmutables. Entonces, aunque hoy sepamos que no es así, en sentido estricto, sí que los espartanos y los que escribían sobre Esparta lo aceptaron. Y por lo tanto eso generó esta idea de inmutabilidad, que no es, como digo, del todo correcta. Esto es un elemento importante. ¿Por qué hay tumbas mezcladas con áreas de hábitat? Porque no estamos ante un espacio urbano definido. En las ciudades griegas normales, vamos a llamarlas normales, se define el espacio de los vivos y las tumbas quedan fuera. Aquí, como no hay un espacio urbano real, porque son aldeas, en torno a las aldeas hay tumbas. Esto es una cosa, no digo única, pero casi única en Grecia. Aquí vamos a ver aquellos aspectos que hacen a Esparta una ciudad peculiar, y este es uno de ellos. Otro de los aspectos, lo normal en una polis griega es que a partir del siglo VIII, siglo VII, cuando se produce el proceso de formación de la polis, surja un gran centro habitado, desde el que se cultivan buenas partes de las tierras. La gente, normalmente es la norma de la hora o de los 6 kilómetros. Normalmente un griego antiguo, que utiliza los pies para moverse y alguna bestia, alguna mula para transportar los aperos y demás, normalmente no se traslada a un espacio, o sea, no tiene las tierras de cultivo más allá de 1 hora de camino. Si las tierras de cultivo están a 1 hora de camino o más, se crea una aldea, se crea un establecimiento, una alquería, para cultivar las tierras. Entonces, es frecuente que en las ciudades griegas veamos que la población vive en el área urbana y que hay un espacio alrededor, en torno a unos 6 kilómetros de corona, vamos a decir vacío. ¿Por qué? Porque la gente vive en la ciudad, que tiene todas las comodidades que nos hacen falta, tiene su mercado, tiene sus lugares de espectáculo, tiene su lugar de reunión, su ágora, tiene sus templos, y la gente va y viene a las tierras de cultivo. Entonces, lo habitual en una ciudad griega es encontrarnos el área urbana y una especie de vacío. No porque no haya gente, sino porque la gente se traslada. En cambio, en Esparta, aquí está la ciudad de Esparta, en toda esta zona que está subiendo ya hacia el Parnón, nos encontramos, en época arcaica, una gran cantidad de asentamientos rurales. Es decir, en Esparta vive poca gente. Los espartanos, en vez de tener un centro urbano como es habitual en el resto del mundo griego, siguen viviendo dispersos.
no tienen un área urbana definida y además viven dispersos por el territorio. Estos son datos importantes porque son datos arqueológicos, son datos de prospección. Sabemos que la población vive dispersa. Esta es otra característica que no es frecuente en el mundo griego. Lo normal es que los griegos vivan en ciudades y, por lo tanto, que en torno a la ciudad no haya tanto asentamiento rural. En Esparta sí los hay. Esto quiere decir que los espartanos no están residiendo en el área urbana. Por lo tanto, el área urbana no se convierte en lo que es habitual en otras ciudades griegas, que es el centro simbólico, cultural, pero sobre todo el centro de servicios. El lugar donde va la gente a comprar y vender, el ágora, el sitio donde la gente compra y vende, el ágora, el lugar donde la gente se reúne para tomar decisiones. No es que en Esparta no haya un ágora, hay un ágora, pero naturalmente no se va a monumentalizar, no va a tener el aspecto que tendrá el ágora de Atenas o de otros lugares. Les pongo aquí un texto, no un texto, un reflejo, poco de lo que decíamos. Es un texto de Tucídides. En el discurso que da Tucídides en honor a los muertos en el primer año de la guerra del Peloponeso, año 431-430 a.C., de lo que les hablarán en uno de los próximos ciclos del mes que viene, específicamente de este discurso tan importante, Tucídides, que es ateniense, hace una contraposición entre Esparta y Atenas. Gana Atenas, claro, Tucídides es ateniense, ¿no? Y nos muestra, en una serie de aspectos, establece la contraposición, pero nos dice cómo es Atenas, con lo cual hay que entender, aunque no siempre lo precise, que Esparta es lo contrario. Es un juego muy claro. Nosotros, ellos, estamos en guerra, están en guerra, por lo tanto, Tucídides tiene que demostrar que Atenas es su ciudad, naturalmente. Él tuvo un cargo importante hasta que le exiliaron, fue general, fue estratego, digamos, igual que Pericles. Pericles fue estratego, digamos, desde el punto de vista, diríamos, institucional. Tucídides tenía el mismo rango que Pericles. Pericles, evidentemente, tenía muchas más cosas, ¿no? Pero es casi a lo más a lo que se podía llegar en Atenas, a estratego, a general. Tucídides fue general, ¿no? Era un personaje importante. Y nos da esta visión. En Atenas participa la mayoría, es decir, en Esparta no. En Atenas tenemos las mejores leyes que garantizan la igualdad, en Esparta no. Tenemos ciudadanos libres, en Esparta no. Así sucesivamente, no voy a entrar en todos los detalles. Es un juego interesante, por supuesto sesgado, porque es la visión del ateniense frente al enemigo, frente a aquellos con los que están en guerra. Y a veces sí que nos da la contrapartida. Los atenienses tienen un modo de vida más relajado. Los espartanos están continuamente con un penoso entrenamiento, están continuamente preparándose para la guerra. Los atenienses combaten solos contra otros. No es verdad, pero bueno, como es un texto de parte, pues lo aceptamos. En cambio, los espartanos, cada vez que van a la guerra, van con todos sus aliados. Los atenienses no se afligen, viven una vida desahogada. La Atenas de Tucídides es la Atenas del teatro, la Atenas de Sófocles, la Atenas de Eurípides, la Atenas de Aristófanes, la Atenas de los grandes espectáculos públicos, la Atenas del Partenón, la Atenas del lujo, la Atenas de los monumentos. En cambio, los espartanos están continuamente atormentándose. Como digo, es muy interesante para ver la percepción que un autor como Tucídides tiene de estos. Los atenienses son audaces, los espartanos, a pesar de todo, a pesar de que están toda la vida formándose para la guerra, eso lo verán ustedes en la conferencia dedicada al cosmos espartano, a cómo los espartanos se organizan, a pesar de eso, son indecisos por ignorancia y cálculo. Es decir, es una visión muy sesgada, insisto, pero muy clara de cómo un ateniense se ve a sí mismo y de cómo ve a Esparta. Es el juego del nosotros frente a ellos, ¿no? Y la imagen que se tiene de Esparta en la Atenas del siglo V es básicamente esta. Es una edad poderosa, pero el poder lo obtienen con continuos sufrimientos, con una ley que no garantiza la igualdad, con una serie de elementos que son problemáticos. Y llegamos a Licurgo, es otra de las características. Este personaje, remoto, antiquísimo, que nadie sabe exactamente dónde ubicar, que en un momento determinado establece las normas sobre las que van a regirse los espartanos a partir de ese momento. Les dio las leyes
con cuya observancia consiguieron su prosperidad. Lo admiro y lo considero el culmen de la sabiduría. Esto lo escribe Jenofonte. Jenofonte era ateniense, pero exiliado de Atenas, y era pro-espartano. Y además era amigo íntimo de uno de los mayores reyes de Esparta, que fue Agesilao. Por lo tanto, Jenofonte es antidemócrata. Atenas está gobernada por una democracia. Y lo que hace Jenofonte en muchas de sus obras es intentar presentar como modelo ideal el modelo espartano. Frente a la democracia ateniense, que él considera un régimen perverso, el mejor régimen es el de Esparta. Había muchos atenienses que aceptaban este discurso. Por lo tanto, la imagen que da de Esparta es una imagen elogiosa. Este es un ateniense, a diferencia de Tucídides, que nos da esta visión. Y efectivamente, Licurgo es el origen aceptado de lo que será Esparta. Y nos da infinidad de informaciones. Es claro que esas leyes son muy antiguas, pues se dice que Licurgo vivió en tiempos de los Heraclidas. Los Heraclidas son los descendientes de Heracles que descienden al Peloponeso y ocupan la ciudad. Los pactos que estableció entre el rey y la ciudad es otro de los elementos que ahora veremos, ¿no? Es decir, Licurgo sería la base de toda la estructura espartana. Pero Plutarco, que escribe una biografía sobre Licurgo, Plutarco escribe ya entre el siglo I y II después de Cristo, nos dice, curiosamente, ¿no?, una persona cuya biografía vas a hacer, empezar diciendo que de Licurgo en su conjunto no puede afirmarse nada fuera de dudas, ya que su ascendencia, viaje y muerte, además de la actividad concerniente a sus leyes, cuentan con historias varias. Pero todavía menos consenso encuentran las fechas en las que vivió este hombre. Es decir, Plutarco está haciendo la biografía de un individuo del que reconoce que tenemos muy pocos detalles. Es interesante porque efectivamente es la realidad. Lo que pasa es lo que les decía antes. A Licurgo se le van atribuyendo normas, modificaciones, de tal manera que parece que ya todo lo tenía previsto Licurgo, aunque nosotros sepamos que son normas posteriores. Licurgo establece unas normas, unas sentencias que en espartano se dicen retras, que marcan lo que sería el sistema político y social espartano, protegido por los dioses, la organización del pueblo en tribus y en distritos, el sistema de gobierno basado en una gerusía, gerontes, geriatra, geriatría, ancianos. Los ancianos, junto con los dos reyes, otro elemento que ahora veremos, los dos reyes, que es otra rareza en el mundo griego, son los que gobiernan. El pueblo puede tomar decisiones, pero esto sabemos positivamente que es un añadido posterior. Los propios espartanos, o muchos o algunos espartanos, sabían que esto es un añadido posterior, que si el pueblo actúa o habla torcidamente, los ancianos y los reyes, los arcaguetas, pueden anular esas decisiones. Es una modificación a la retra. Esta última norma seguramente no forma parte de este cuerpo legislativo original. Es una prueba, esto lo traen autores posteriores, es una prueba de que esas normas, que no hay por qué dudar que existieran, aunque la fecha no sepamos cuál es, fueron modificadas. Es decir, el pueblo puede tomar decisiones incorrectas y en ese caso la cúspide de la jerarquía, que son los dos reyes y la asamblea de ancianos, puede invalidar estas normas. Eso va en contra de lo que acaba de decir el texto. Posiblemente estos legisladores antiguos crearon este modelo, la armonía de los reyes, los ancianos y el pueblo. Pero quizá la práctica demostrara que el pueblo quería ir más allá de lo que las élites estaban dispuestas a aceptar. Y hay que añadir este último pasaje. Es decir, si miramos un poco con detalle, vemos que la propia tradición espartana, transmitida por estos autores, permite observar que se han ido introduciendo cambios, que no todo es tan monolítico como a primera vista parece. Es un poco lo que les decía.
Lo que pasa es que si se lo atribuimos todo a Licurgo, en el fondo aquí es contradictorio, porque la primera parte de Licurgo dice que los reyes, la asamblea y el pueblo deben actuar en común, pero ese añadido dice que no, que si el pueblo toma medidas incorrectas, claro, ¿quién decide que son incorrectas? La élite, la cúspide. Esas medidas pueden ser revocadas o no tienen por qué ser obedecidas. Es contradictorio, yo creo que se ve muy bien la contradicción, ¿no? Eso es un poco lo que les comentaba, ¿no? El atribuir todo a Licurgo al final nos lleva a muchas contradicciones que posiblemente muchos espartanos no observaban. Bueno, ese texto nos habla de un hecho importante. La cúspide del sistema político espartano está encabezada por dos reyes. Que haya reyes en Grecia es una rareza. En los tiempos míticos hubo reyes, los reyes de Troya, Agamenón, Menelao, Ulises, eran reyes, es el pasado heroico. Pero en la vida real de Grecia no hay reyes. En las ciudades griegas, salvo una o dos, no hay reyes. En Esparta se van a mantener los reyes prácticamente hasta el final de su historia y además no uno, sino dos. Único en el mundo griego. Para los griegos era una rareza, porque ya no había reyes en Grecia. Los reyes eran una cosa del pasado heroico. Esparta no tiene uno, sino dos. Otro elemento único, peculiar en el mundo griego. Otra de las características que hacen de Esparta una ciudad como ninguna. ¿Por qué se mantienen los reyes? ¿Y por qué dos? Estamos hablando de los procesos de formación de la polis, de familias, de grupos de poder. Normalmente en otras ciudades la aristocracia pacta y se rotan en el control del poder. Las magistraturas no son más que eso, ¿no? Una manera de compartir el poder entre las élites. Hoy me toca mandar a mí, mañana te toca a ti, y nos vamos rotando, nos vamos turnando. En Esparta, por razones que no sabemos, se mantienen estas dos familias, ahora veremos, gobernando y van a transmitir la realeza a lo largo del tiempo. Probablemente porque como no hay tampoco una estructura urbana, como la gente no vive concentrada en un solo espacio, como en otras ciudades, se pueden mantener estas estructuras arcaicas. Les hablaba antes de esa ciudad que no está estructurada. En una ciudad concentrada, posiblemente estos atavismos terminan cayendo en desuso, pero en Esparta posiblemente este propio carácter de la ocupación del espacio hace que estos elementos tan peculiares se mantengan en el tiempo de manera inalterada. Sabemos también, esto nos lo cuenta una fuente directa, este es un autor, Tirteo, que escribió, era un poeta que escribió en Esparta en el siglo VII, es una fuente primaria, es una fuente muy, muy importante, digamos que reinterpreta la retra de Licurgo, reinterpreta, no dice lo contrario, digamos que actualiza el lenguaje y nos dice cómo se va a estructurar Esparta. Que manden en consejo los reyes que aprecian los dioses. Ellos tienen a su cargo esta amable ciudad de Esparta. Y los ancianos ilustres, y luego los hombres del pueblo que se pondrán de acuerdo para honestos decretos, que expongan de palabra lo bueno y practiquen lo justo en todo, y que nada torcido maquinen en esta ciudad, y al conjunto del pueblo le atañe el poder y el triunfo. Es una imagen idealizada, estamos en una época en la que Esparta está en guerra, y de alguna manera Tirteo, que está haciendo canciones de guerra, Tirteo está animando a los espartanos a combatir, a morir en primera fila, todo este tipo de cosas, en las que aquí no vamos a entrar, pero que las veremos en la tercera conferencia, ¿no? Lo que forma parte de esta ideología de la élite espartana, pues quiere dar una visión, digamos, amable, ¿no? Nuevamente volver a esta idea del consenso jerarquizado, queda muy claro quiénes gobiernan, y queda muy clara la función de cada uno. Esto organiza el cosmos es orden. Si Esparta se mantiene en este sistema, se garantiza el buen gobierno, que en griego se dice eunomía. Esparta es la ciudad de la eunomía, del buen gobierno, porque se parte de la idea de que cada parte, cada grupo social va a ocupar el espacio
que le está asignado. No pensemos en un espacio democrático. Esparta no es democrática. Está basada en una jerarquía estricta y cada uno tiene que saber qué lugar ocupa. Manteniendo este orden se garantiza la paz interna, la paz social. Es decir, vemos cómo continuamente se está insistiendo en estos valores ancestrales que Licurgo había establecido para garantizar, en último término, la desigualdad social. Veíamos cuando Tucídides hacía esta equiparación que Atenas es la democracia, Esparta es la no democracia. Es otro modelo totalmente distinto, jerarquizado y de alguna manera marcado por estas viejas normas. Aquí tenemos un poco las dos familias reinantes, son dos grupos, dos familias distintas, las dos herederas descendientes de Heracles. La monarquía espartana desciende de Heracles, del héroe Heracles, pero son dos familias distintas, que surgen de dos hermanos gemelos, de Procles y Eurístenes, y cada una de las cuales desarrolla su estructura. Van reinando simultáneamente. Aquí hay figuras bien conocidas, por ejemplo, aquí nos encontramos a Leónidas, al que luchó y murió en las Termópilas, un rey importante, o a su hermanastro Cleómenes I. Nos encontramos en la otra rama a reyes como Agesilao II, uno de los reyes euripóntidas, ya lo mencionaba antes, más importantes. Cuando hay dos reyes con personalidades fuertes, suelen entrar en conflicto. Las familias no suelen unirse, no hay intercambio matrimonial entre las dos familias en general, se mantienen al margen y mantienen una cierta rivalidad. A veces nos encontramos un rey poderoso y el otro es un rey insignificante, del que no sabemos nada. Cuando coinciden dos reyes con personalidad destacada, al final saltan chispas. Es lo que ocurre cuando reina Cleómenes I, de la casa agíada, y cuando reina Demarato, de la casa euripóntida. ¿Qué ocurre? Que Cleómenes consigue desposeer a Demarato del trono y consigue que Demarato se exilie. Son dos figuras que han chocado varias veces, que son figuras importantes, imponentes, y no funciona. Si los dos reyes están enfrentados, al final algo termina ocurriendo. Entonces, es una historia aparte de eso que genera a veces problemas. Esto es único en Esparta, en Grecia, porque ya digo, en el resto del mundo griego lo normal es que haya magistrados, que cada año se elijan a nuevos magistrados y esto hace que las cosas puedan funcionar. En Esparta funciona cuando uno de los reyes, digamos, se eclipsa, queda en un segundo lugar, en un segundo término, frente a un rey más poderoso. Los reyes tienen una gran cantidad de prerrogativas. Los reyes tienen un gran carácter sacral. Son los sacerdotes principales de los cultos ancestrales de Zeus Lacedemón y Zeus Uranio. Tienen capacidad de declarar la guerra. Van a la vanguardia del ejército. En el mundo antiguo, el general combate en primera fila. No está detrás de un búnker viendo mapas. El general combate en el punto más peligroso, en el extremo derecho de la primera fila de la falange, que es el punto más peligroso. Los reyes espartanos tienen a gala combatir en la primera línea y algunos mueren en combate porque han estado en la primera línea. Es un privilegio, no es un deber, es un privilegio combatir en el puesto más arriesgado. Tienen derecho a una guardia personal. En campaña pueden sacrificar y disponer de todas las reses que les hagan falta. En la paz son los primeros que se sientan en los banquetes, son los que les sirven los primeros, reciben más cantidad de alimento, de comida. Ya les hablarán de las comidas comunes espartanas, de los sisitia, aquí no vamos a entrar en ello. En las competiciones atléticas tienen el puesto de honor, pueden nombrar próxenos, es decir, embajadores, designan a unos individuos que son los que consultan en nombre del rey y, por supuesto, en nombre de la polis al oráculo de Delfos, guardan los oráculos y participan, naturalmente, en el Consejo de Ancianos o Gerusía, que es la cumbre del poder ejecutivo. Y cuando mueren,
se convierten en héroes. Sus funerales son funerales enormes. El propio Heródoto, cuando describe los funerales de los reyes espartanos, los equipara a los funerales de los bárbaros. Los funerales de los bárbaros son funerales fastuosos, con gran cantidad de gente, con lamentos públicos, con cantidades de comida, de banquete tremendas. No es habitual en el mundo griego del siglo VI, del siglo V, que nadie tenga estos funerales. El mundo griego, a partir del siglo VI y V, es un mundo que en el campo funerario opta por la austeridad, los funerales tienen unos límites de gasto, las tumbas tienen que tener un tamaño determinado, los ajuares tienen que ser limitados. Sin embargo, en Esparta, los funerales de los reyes son actos de un dispendio extraordinario. Todo el mundo tiene que acudir al funeral. Los espartiatas, una representación de los periecos, de los ilotas, de estos grupos secundarios, tienen la obligación de ir al funeral. Es como si, como no, se ha muerto un héroe, se ha muerto un personaje importante, ¿no? Lo dice Jenofonte, no se les honra como a hombres, sino como a héroes. Otra rareza, esto no ocurre en el resto de Grecia. Quizá en las zonas marginales, en Macedonia, que en ese momento todavía no se ha integrado, ¿no?, en lo que será la corriente principal de la historia de Grecia, hay que esperar al siglo IV, ¿no?, la época de Filipo, la época de Alejandro, ¿no? En estas zonas marginales sí, los reyes se entierran con grandes lujos, pero en el resto de Grecia estos funerales son únicos, no se dan para nadie. Para nadie. ¿Por qué? Porque no hay un poder permanente, porque los magistrados cambian o son elegidos, no hay una realeza sacral descendiente de Heracles, otra de las rarezas de Esparta. Otro de los rasgos fundamentales. En el siglo VIII, en el mundo griego, cuando hay escasez de tierras, cuando hay aumento de población, ¿qué hacen los griegos? Se montan en barcos y van a colonizar otros territorios. Es el gran momento de la colonización griega. Empiezan a fundar ciudades en el sur de Italia, en Sicilia, en el norte de África, poco después en el Mar Negro, terminan fundándolos en el sur de Francia, terminan fundando Ampurias. Es la manera normal que tienen los griegos para responder a los problemas de falta de tierras. Quizá no porque falten, no porque no haya, sino porque la desigualdad social y económica hace que haya gente que tenga mucha tierra y gente que tenga poca. Los griegos optan por marcharse a otros lugares. Esparta opta por una política totalmente distinta, que es conquistar a su vecino. Veíamos antes el mapa del Peloponeso, veíamos Laconia, Lacedemonia al este y Mesenia al oeste. En el siglo VIII los espartanos deciden, para resolver el problema de las tierras, conquistar Mesenia. Otro caso único, la conquista de un territorio enorme, ya hemos visto, unos 3.000 kilómetros cuadrados, que no es poco, es un caso único en la historia de Grecia. En Grecia hay luchas fronterizas, hay conflictos, que si por un pequeño valle, que si por un soto en torno a un río, pues por eso los griegos se pueden pelear durante siglos. Pero estamos hablando de porciones pequeñas de territorio. Esparta emprende la conquista de un territorio de 3.000 kilómetros cuadrados en el siglo VIII. Otra rareza, otro caso único. Esto convierte a Esparta en un caso único. Y probablemente de ahí deriva parte de lo que será la futura historia espartana. Mantener a una población sometida a un régimen de esclavitud, que veremos en la próxima conferencia, implica seguramente un esfuerzo, el desarrollo de unas estructuras para controlar ese territorio que terminan, no digo que sea la única causa, pero que terminan convirtiendo a Esparta en un estado militarizado. La opción que toma Esparta de conquistar por la fuerza un territorio vecino, sin duda tiene unas consecuencias extraordinarias para el futuro, porque se enfrenta a un reto único. Hay que mantener un territorio, hay que controlarlo mediante distintos procedimientos que ya comentaremos. Y, en último término, cuando llegamos sobre todo al siglo VI y al siglo V, cuando esta gente, estos ilotas, empiezan a estar intranquilos, obliga a establecer mecanismos para controlar ese territorio, obliga a militarizar a la sociedad. O sea que buena parte, yo no digo que toda, insisto, que una parte de lo que va a ser la imagen que tenemos de Esparta, de la Esparta militarista,
no deriva necesariamente de las leyes de Licurgo, deriva de la opción que toma Esparta en el siglo VIII de conquistar, de anexionarse un territorio vecino. Y, naturalmente, eso tendrá sus repercusiones. Hubo dos grandes guerras, la primera guerra de Mesenia en el siglo VIII y la segunda guerra de Mesenia, porque hay sublevaciones o porque hay que terminar de conquistar el territorio, que tiene lugar en el siglo VII. Esto que vemos aquí es una imagen de la llanura mesenia, del valle del Pamiso. Esto está tomado desde lo que fue, a partir del siglo IV, la capital de Mesenia, la ciudad de Mesene. Vemos, Mesene es la imagen que teníamos aquí antes. Este es el monte Itome, perdón, que tenía que haberlo dicho, que es el núcleo de la resistencia mesenia, es el lugar ancestral de los mesenios, donde se rinde culto al Zeus Itomata, donde cuando los ilotas se liberen en el siglo IV, de eso hablaremos en la siguiente conferencia, van a fundar su ciudad. Esto que vemos aquí es el estadio de la ciudad tardoclásica y helenística de Mesene, pero este es el monte sagrado de los mesenios. Y esto está tomado desde la zona. Es una llanura riquísima, que los espartanos se reparten para disponer de recursos, para llevar a cabo sus comidas comunes, para tener una cierta, o más que cierta, holgura económica. Es una decisión única en la historia de Grecia. Insisto, lo normal es pelearse por un valle, por una zona, un área fronteriza, pequeñas parcelas de territorio, que pueden ser importantes, unos cuantos kilómetros cuadrados en un mundo como el griego, donde las montañas, donde es un clima mediterráneo, a veces muy extremo, pues unas cuantas hectáreas te resuelven el problema. Pero aquí estamos hablando de 3.000 kilómetros cuadrados. Es otro elemento único. Esto no ocurre en el resto de Grecia. Esto convierte a Esparta en un caso único también. Como ven, vamos definiendo aquellos aspectos que van haciendo de Esparta una ciudad única. Y en un momento determinado, y esto los espartanos tienen división de opiniones, surge otro tipo de magistratura. En ninguna de las tradiciones que tenemos sobre Licurgo se menciona a los éforos. Es más, hay autores antiguos que definen la aparición del eforado después de la época de Licurgo. El texto que tenemos aquí nos lo dice claro. Habiéndose nombrado por primera vez los éforos unos 130 años después de Licurgo, en el reinado de Teopompo. Teopompo vive en el siglo VIII, es uno de los héroes espartanos, rey espartano de la primera guerra de Mesenia. Aquí ya nos da una pista de cuándo vivió Licurgo. 130 años, el siglo VIII nos lleva al siglo IX, al siglo X a.C. Desde el punto de vista histórico, imposible. Ya se lo digo, en el siglo X a.C. los griegos no están para hacer legislaciones. Es un elemento ahistórico. Pero, como digo, que es lo que me interesa ahora, hay tradiciones que dicen que el eforado no es un invento de Licurgo. Otro elemento que nos está indicando que efectivamente sobre esa primera norma van surgiendo nuevos elementos. ¿Para qué valen los éforos? Como su nombre indica, el éforo es el que supervisa, el que ve desde arriba, el que controla. El papel de los éforos es para controlar sobre todo a los reyes. Ya hemos visto antes, ¿no?, que los reyes tienen capacidad para controlar a la asamblea. Si la asamblea, si el pueblo toma decisiones no correctas, los reyes y los gerontes pueden pararlo. Pero ¿quién controla a los reyes? Los reyes pueden tener aspiraciones a excederse en su poder, y posiblemente hay casos, quizá en los momentos de la guerra de Mesenia, la primera o la segunda, pudo haber conatos, no lo sabemos con certeza, pero para evitar que los reyes asuman más poder del que ya de por sí tienen, hay que nombrar a unos magistrados nuevos que son los éforos, que derivan del pueblo. Los reyes son dos dinastías, bendecidas por Heracles, los gerontes son los ancianos, tienes que tener más de 60 años, pero los éforos están elegidos, nombrados desde el pueblo. Es la manera que tiene el pueblo de controlar el excesivo poder de los reyes. Uno de los éforos más importantes, más brillantes, hay autores que le consideran el creador del eforado,
Como ven, hay contradicciones, porque en el texto que acabábamos de ver lo situaba en el reinado de Teopompo, en el siglo VIII, pero Quilón vive en el siglo VI a.C. Quilón fue uno de los 7 sabios de Grecia, uno de los famosos 7 sabios, este grupo de sabios, Tales de Mileto, Solón de Atenas, que se reunían de vez en cuando, Periandro de Corinto, bueno, es una creación, ¿no? Es uno de estos personajes, es un éforo, fue éforo, claro, un año, los éforos duraron un año, que escribió poesía, que escribió sentencias, que bueno, es una de las figuras intelectuales, ¿no?, de las pocas que dio Esparta. Les pongo aquí un bello mosaico, muy tardío, del siglo IV, que tenemos en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, donde hay un mosaico impresionante de una casa de un ricachón de la Mérida del siglo IV, que se mandó a hacer un mosaico enorme con los 7 sabios, ahí reunidos, hablando de sus cosas, ¿no? Bueno, pues este mosaico es una imagen que tenemos en España, ¿no?, de este personaje, de este Quilón, por eso la he puesto. Como digo, hay quien piensa que el eforado lo introduce Quilón. Quilón seguramente es el que termina de darle forma a esta magistratura, que quizá tuviera poderes menos precisos, y posiblemente Quilón, digamos, termina de reorganizarla, termina de establecer qué es lo que puede hacer el éforo. Los éforos son 5. Y los éforos pueden hacer de todo, como vamos a ver rápidamente a continuación. Antes, el sistema de elección. Sabemos que los gerontes se elegían de esta manera y probablemente los éforos de esta otra. Un poco para que veamos cómo no estamos en un sistema democrático. En Atenas, la asamblea habla, todo el mundo puede hablar en la asamblea, todo el mundo puede plantear propuestas, la gente vota a mano alzada, se elige a la gente por votación. ¿Cómo se elige a los éforos en Esparta? Pues nos lo dice este texto tan interesante. Hay un grupo de gente que se sientan a escondidas, ellos no ven nada y nadie los ve, y van pasando los candidatos, y según funcione el aplausómetro, uso esta palabra, pero es que lo dice el texto, no es que me lo inventé yo, me inventó la palabra aplausómetro, pero lo dice el texto. Según van pasando los candidatos, la asamblea aplaude, grita, chilla, y los que están en una habitación escondida van tomando nota del nivel de aplausos, y al final deciden el 4º, el 8º, el 10º y el 25º. Sin haberlos visto, simplemente por el nivel de aplausos que reciben de la asamblea, los eligen. No es el sistema que hay en Atenas, es un sistema muy peculiar. La asamblea en Esparta no es el lugar de la palabra. Ahí seguramente el pueblo lo único que puede hacer en la asamblea es esto que vemos aquí. Se le presentan las normas, se le presentan las cosas a debatir, probablemente no hay turno de palabra, como si hay en Atenas, y la gente aplaude, chilla, grita, patea, y así manifiesta su opinión. Para elegir a estos personajes que son tan importantes, fíjense cuál es el sistema tan primitivo. Eso sí, te garantiza que no hay corrupción, que no sabes a quién vas a elegir. Eliges al que más griterío ha provocado. Es una manera, como digo, para evitar corrupción, para evitar que haya amaños. Bueno, metes a 5 personas y según cómo oyen los aplausos o los silbidos, claro, pues a un señor le abuchean mucho y dicen, pues a este no, claramente. Es un sistema muy primitivo. Pero así es como se nombra a los éforos. Los éforos tienen un poder sobre los reyes y, por lo tanto, sobre el pueblo absoluto. Anaxándridas, este es el padre de Leónidas. Como Anaxándridas llevaba varios años casado y no había tenido hijos, los éforos le dicen, tienes que tener hijos, porque si no se extingue la rama de los agíadas. Esparta no puede tener un rey, tiene que tener 2. Tienes que buscarte a otra esposa, repudia a tu esposa y cásate con otra. Y Anaxándridas obedece, pero dice, ojo, yo no me quiero separar de mi esposa, porque la amo profundamente. Y los éforos le autorizan a que sea bígamo. Tiene hijos con la nueva esposa, Cleómenes, pero de repente empieza a tener hijos con la primera esposa. Tiene a Dorieo, a Leónidas y a Cleómbroto, con lo cual, al final tenemos, pero los éforos le obligan, no es que le sugieran, le obligan a tener otra esposa porque le obligan a tener hijos. No pueden permitir que la rama de los agíadas desaparezca. ¿Qué más poderes tienen?
pueden poner multas a los reyes. Hay varias anécdotas del rey Agis II, que fue un rey importante, que luchó en la guerra del Peloponeso, que tuvo bastantes victorias sobre los atenienses, pero que al final, como tomó decisiones que no gustaban, los éforos le obligan a que se designe a 10 consejeros y el rey no puede tomar decisiones si no las han aprobado esos 10 consejeros. No se fían de los reyes. A Agis II le obligan a tener estos consejeros. Incluso, ya a mala idea, el rey Agis, después de mucho tiempo, vuelve una campaña militar victoriosa, vuelve a su casa y decide que esa tarde no le apetece ir con sus compañeros a hacer la comida en común. Dice, no, que me traigan la comida a casa. Cuando se entera el Polemarco, dice, pero bueno, ¿eso qué es? ¿Te has creído que estás por encima de los ciudadanos? Tienes que venir a la comida en común. Y cuando los éforos se enteran, le ponen una multa. Como detalles nimios incluso, ¿no? Es decir, los éforos están continuamente encima de los reyes para controlarlos, para inspeccionarlos, para no dejarles pasar nada. Hay reyes muy hábiles. Agesilao II es un rey muy hábil. Como sabe cómo son los éforos, tengan en cuenta que los éforos cambian cada año. Como te toque un año unos éforos picajosos, la llevas cara. Pero el año que viene, en el fondo los reyes reinan muchos años, y más Agesilao, que vivió hasta los 90 y pico, pues cada año cambia. Entonces puede haber años que sea gente más razonable. Entonces Agesilao, que tiene gran poder, es un rey que tiene un poder tremendo, pero sabe cómo tratar a los éforos, y nos da Plutarco esta anécdota. Agesilao saluda a los éforos, conquistamos la mayor parte de Asia, expulsamos a los varos, tal. Y dice, si un gobernante gobierna verdaderamente de acuerdo con la justicia, cuando también es gobernado por las leyes y los éforos o por quienes quiera que sean gobernantes de la ciudad. Como ven, le da, perdonen la expresión, le da pomada a los éforos. Dice, no, yo estoy a lo que ustedes digan. Agesilao tiene gran poder, pero cuando está en plena campaña de Asia, combatiendo contra los persas, como surge la rebelión en Grecia, los éforos le ordenan que regrese inmediatamente a Esparta para ponerse al frente del ejército. Una campaña que podía haber cambiado el curso de la historia, sin duda ninguna, antes de Alejandro, una campaña contra los persas en territorio persa, es abortada por los éforos porque hay que defender a la ciudad. Es decir, los éforos tienen un poder extraordinario, y es otra de las características, ¿no?, para establecer estos contrapesos. Y luego está este dato tan interesante. Todos los meses hay que intercambiar un juramento entre los éforos y el rey. El juramento del rey es que reinará de acuerdo con las leyes vigentes de la ciudad, y el de la ciudad, representada por los éforos, que mantendrá inquebrantable la realeza mientras aquel cumpla fielmente el juramento. Es decir, todos los meses hay que controlar al rey, hay que establecer un juramento. Yo juro que respetaré las leyes, y los éforos, yo juro que mantendré la realeza mientras cumplas las leyes. Es decir, esto es prácticamente único en el mundo griego. Es verdad que en otras ciudades como Atenas los magistrados pueden ser juzgados, pueden ser depuestos, y hay rendición de cuentas, evidentemente, pero establecer un juramento, es decir, poner como testigo a los dioses de que se van a cumplir estas normas, es otra de las características del mundo espartano. Y ya casi al final de la historia espartana, pues tenemos un caso en el que un rey, Agis IV, que es un rey revolucionario, es llevado a la muerte por los éforos. Y tenemos este texto tan curioso de Plutarco. A un rey de los lacedemonios, porque en el fondo, ya hemos dicho, tiene un carácter sacral, es una especie de gran sacerdote, es el que garantiza la continuidad del Estado, de la polis. Las dos dinastías garantizan la vinculación con Heracles, garantizan la permanencia de la polis. Son personajes rodeados de una cantidad de elementos, ¿no? En la batalla no le ponen la mano encima fácilmente, todos se apartan por miedo y respeto a su dignidad. Hay algunos reyes que mueren en combate, ¿no? El hecho es que en la Lacedemonia Agis IV fue el primero de los reyes muerto por los éforos por haberse propuesto grandes empresas en favor de Esparta, a una edad, 24 años, en la que se disculpa a los hombres que se equivoquen. Estamos ya en el siglo III, estamos ya en los últimos momentos de la Esparta que conocemos,
y el poder de los éforos ha llegado hasta el extremo de poder ejecutar a un rey. Claro, ya no es la Esparta imperial, ya no es la Esparta del siglo V, el IV. Es verdad que los éforos podían poner multas, podían incluso destituir a los reyes, pero no llegaban a estos extremos. Bien, vamos ya deprisa, que nos queda poco. Otro rasgo muy interesante de Esparta, la importancia de los coros. Los espartanos se pasan la vida en todas las fiestas haciendo coros. Coros de mujeres, coros de hombres, coros de jóvenes, coros de ancianos. Es una característica especial. Las fiestas espartanas se articulan en torno a coros. Y tenemos algunas de las piezas líricas más interesantes. Un poeta, Alcmán, que es un poeta espartano que escribe en Esparta en época arcaica, que nos habla de un coro femenino, en un partenio, coro de doncellas, que danzan en honor a la divinidad, que hacen sus cantos, sus evoluciones en honor a la divinidad. Es una característica peculiar. No digo que en otras partes de Grecia no haya coros, los hay, pero en Esparta es algo especialmente importante. Todas las festividades se organizan en torno a coros. Y hay fiestas a las que no se puede faltar. Las grandes fiestas nacionales son prácticamente obligatorias. Es frecuente, quizá lo conozcan, lo hayan oído, pues qué sé yo, que cuando se produce la batalla de Maratón, los atenienses llaman a los espartanos y los espartanos dicen, no podemos ir porque estamos en plenas Carneas y mientras estamos en fiesta no podemos movernos de Esparta. Es decir, la vinculación del espartano con sus fiestas es extraordinaria. Tampoco digo que sea un caso único, porque los griegos están muy vinculados a sus fiestas, pero en el caso de Esparta hay una especial relación. Y en el segundo texto que tenemos, en el cortito, de los de Amiclas, que es una de las aldeas, desde antiguo se encuentran siempre las jacintias, son las fiestas en honor a Jacinto, ¿no? A este personaje del que se enamora Apolo, y como es un amor no correspondido, pues se convierte en Jacinto, se convierte en la flor, ¿no? Jacinto es una divinidad venerada en Esparta, en Amiclas. Se reúnen en el Peán, aunque se encuentren en campaña o fuera del país por algún motivo. Cuando son las jacintias hay que hacer todo lo posible por ir a Esparta. Esto no es habitual en el mundo griego, es otro rasgo, es decir, el apego, la vinculación a sus fiestas nacionales, que en el fondo marcan la identidad espartana, es lo que demuestra quiénes son los espartanos, además de la guerra, evidentemente, es algo también muy peculiar, ¿no? Y hay que hacerlo. El propio rey Agesilao, del que hemos hablado, una vez abiertas las puertas del Peloponeso, Agesilao, el rey, regresó a su patria para asistir a las jacintias. Allí participó en la composición de un peán en honor del dios que le había encargado el director de un coro. Es decir, llega Agesilao y cuando llega allí es un ciudadano más. Y es el jefe del coro el que dice, tú tienes que componer un peán y bailar en el coro. Hasta el rey de Esparta no está exento, seguramente no lo ve como una obligación, sino también como un privilegio, evidentemente, ¿no? Pero hasta los reyes están metidos en este mundo. Los espartanos se pasan la vida bailando, danzando en honor a coros. Y en algunas fiestas fundamentales, como las gimnopedias, que es una de las fiestas más importantes de Esparta, sabemos además que en un momento determinado hay 3 coros, compitiendo entre ellos, lanzándose invectivas. El coro de los niños, que cantan, claro, aquí es un extracto, pero el coro de los ancianos. Nosotros un día fuimos animosos jóvenes. El coro de los maduros. Nosotros lo somos, y si quieres, haz la prueba. Y los niños, nosotros seremos mucho mejores. Es la competición ritualizada, evidentemente, pero hay que imaginar a grupos, no necesariamente como en esta imagen, que estos son las pírricas, que es otro tipo de danza, desnudos, ojo, porque en los coros los varones danzan desnudos, a lo mejor con un pequeño taparrabos, como mucho, compitiendo. Los ancianos diciendo, nosotros fuimos los que levantamos Esparta, los maduros, nosotros somos ahora los que defienden Esparta. Y los niños, nosotros seremos el futuro de Esparta. Compitiendo, danzando, cantando, en honor a la divinidad. Es un elemento importante, forma parte de la identidad cívica. Y es un aspecto auténticamente peculiar de Esparta. No los coros como tal, que es una cosa frecuente, sino la importancia que tienen para la definición del marco ideológico de la polis los coros.
Estas fiestas, gimnopedias, celebran una victoria, la victoria de los campeones, una guerra contra los argivos, y aparecen, digamos, como la clave. Estas figurillas son figurillas espartanas, son figuras de bronce, de plomo, del santuario de Artemis Ortia, que ahora mencionaré. Me aparecen muchas imágenes, pero aparecen estos. Están bailando, claramente. Si se fijan ustedes, están danzando al son del diaulós, de la flauta doble. Es la que les gusta a los espartanos. A los espartanos los instrumentos de cuerda no les hacen gracia, no les parecen demasiado importantes, pero la doble flauta es el instrumento de referencia. Y vemos aquí figuras dedicadas a la diosa de danzantes. Ni tan siquiera una derrota como la terrible del 371, donde Esparta pierde la hegemonía y mueren miles, bueno, 1000 y pico, de espartanos, de lacedemonios, espartiatas eran pocos, ni tan siquiera en ese momento se interrumpen las fiestas. Los éforos ordenan que no se diga nada, informan privadamente a las familias de los muertos, que al día siguiente se pasean por el ágora encantados porque sus hijos han muerto defendiendo a Esparta, pero la fiesta no se interrumpe. Es decir, la importancia que tiene la fiesta es, en el mundo espartano, no digo que única en Grecia, insisto, pero tiene una relevancia mayor que en otras partes. Otra característica, veneran a dioses raros. Tienen como dioses al miedo, a la muerte, a la risa, a la vergüenza, a Eros. Eros es la fuerza del amor, no hay santuarios a Eros, hay santuarios a Afrodita. Es decir, los cultos espartanos son cultos muy peculiares, son cultos que no son frecuentes en el resto del mundo, pero son cultos, digamos, a sentimientos. Bueno, esto es otra rareza, esto tampoco lo encontramos en Grecia, no es habitual. No es frecuente que consagren armas de los enemigos vencidos. Lo que pongo aquí es una imagen de los almacenes del Museo de Olimpia, donde hay cientos de cascos tomados a los enemigos. Olimpia es un santuario panhelénico donde los que vencen batallas consagran armas de los enemigos. Los espartanos no suelen hacer eso. ¿Por qué? Porque son vencidos, porque son derrotados. Por lo tanto, no ven ningún elemento de honor consagrar las armas de los enemigos vencidos. Esto va en contra de lo que los griegos hacen. A los griegos les encanta despojar cadáveres enemigos y consagrar los cascos de los enemigos. Los espartanos no. Y tenemos varios dichos en este sentido, ¿no? Un poco para que vayamos viendo las diferencias. Y uno de los cultos más raros, más peculiares, más extraños, más curiosos del mundo griego es el culto de Ortia, que luego se identifica con Artemis. Es una divinidad que reclama sangre, sangre humana. Allí participan los jóvenes. Este es el templo de Artemis Ortia. Este es el templo. Y es uno de los templos más importantes de Esparta. Un poco lo que les decía antes. Uno piensa que uno de los templos más importantes pues, va a ser una cosa grande. Este es el templo, junto con el de Atenea Calquioico, que luego veremos, uno de los más importantes de Esparta. Y este es el templo. Un edificio pequeño. Lo que decía Tucídides, no hay monumentos. Este santuario, que es desde el punto de vista de la Esparta, la ideología espartana más importante, es esto. Este es el altar, que es donde se celebra el ritual. El origen es una disputa entre las distintas aldeas que implicaba muertes, se hicieron sacrificios, pero al final, como los sacrificios humanos eran una cosa peligrosa, al final se decidió hacer una ceremonia en la que se salpicara de sangre el altar. Mediante un ritual, es decir, se trataba, al menos en épocas posteriores, de robar unos quesos que estaban protegidos por la divinidad, y mientras tanto había una serie de gente que con látigos, aquí tenemos, no son látigos de verdad, son látigos de bronce dedicados a santuarios, pero sabemos en el mundo, eso también lo veremos en la tercera conferencia, ¿no? Los grupos de edad en Esparta funcionan mucho, una estructura, y hay una serie de jóvenes que van dando zurriagazos, latigazos, a los que intentan robar los quesos, para que la sangre salte, para que el altar y la imagen de la divinidad se llene de sangre. Eso es único en el mundo griego. No hay rituales donde implique el verter sangre humana. Esto es una característica espartana, que con el tiempo
se convierte en una atracción turística. En época romana, en época helenística romana, ya el ritual ya es muy mistificado y la gente va a ver a chavales siendo golpeados, como dice Plutarco, como dice Cicerón, a veces hasta la muerte. Ya se ha perdido la idea del ritual, sigue habiendo rituales, evidentemente, pero ya se ha convertido, Esparta se convierte en un destino turístico. La gente va a Esparta, en época romana, va a Esparta a ver a los chavales siendo fustigados e incluso muriendo. Es más, este es el templo que hemos visto antes, el altar, pero toda esta estructura, que parece un anfiteatro, eso es de época romana. Iba tanta gente a ver estos festivales para ver a la gente recibiendo latigazos que hubo que construir esta especie de teatro para que se pudieran sentar cómodamente los espectadores viendo cómo machacaban a los pobres chavales a latigazos. Es decir, se pierde la esencia de la fiesta, pero al final se convierte, como digo, casi en un atractivo turístico. Hay que ir a Esparta a ver a los chavales siendo golpeados a latigazos en las fiestas de Artemis Ortia. Es ya, digamos, la degeneración, ya la época romana que cambia todo, pero originariamente era un ritual en el que seguramente había que jugar con la astucia, había que evitar que te pegaran el latigazo, ibas al altar, te llevabas el queso, evitabas que te dieran el latigazo, aunque seguramente era un timbre de honor que te pegaran algún latigazo que otro, porque tu sangre saltaba al altar y por lo tanto te enaltecías, etcétera, etcétera. Y luego en el culto de Artemis Ortia encontramos ya cosas absolutamente extrañas, las máscaras. Estos son ofrendas del santuario de Artemis Ortia. Hay cientos, a cada cual más rara. Posiblemente en época arcaica, en estos coros, en estas danzas, la gente se ponía máscaras para danzar, para bailar, máscaras seguramente de cuero, de tela, pero como ofrenda a la divinidad, se la hacían de terracota y se consagraban. Esto no lo encontramos prácticamente en ningún lugar de Grecia. Y en esta época en ningún lugar, estamos hablando del siglo VI, V a.C. Estas figuras extrañas, raras, monstruosas, aterrorizantes, no sabemos qué significan realmente, no sabemos si están representando el grito, el lamento, la cara distorsionada del joven que recibe el latigazo, si están haciendo estas competiciones entre coros y cada uno, es decir, es cosa que no sabemos, pero han aparecido a cientos. Y es una cosa única en Grecia. O estas figurillas que hemos visto antes alguna. Hay cientos y cientos y cientos de figurillas de plomo consagradas a la diosa, desde imágenes seguramente de la diosa, una Ortia, una Artemis alada, una Artemis con leones, figuras más normales, danzadores, soldados, muchos soldados, muchas imágenes de soldados, claro, Esparta es un estado cada vez más militarizado, pero son ofrendas a miles. Seguramente la gente las ofrece al santuario, ¿no? Esto es también único, no encontramos estas figurillas fuera de Esparta. Algún ejemplo por ahí, pero no hay. Una cosa rara. Hay que imaginarse la extrañeza de cualquier griego que fuera en el siglo VI a Esparta, porque en otras ciudades los rituales son más parecidos, pero cuando un griego fuera a Esparta vería cosas tan raras que no le sonarían, diciendo, esto es único, esto no pasa en otras partes de Grecia. Aquí vemos donde aparecen las figurillas. Claro, todas son enterradas, son depositadas, cuando dejan de usarse se depositan. Pero también aparecen objetos de lujo. Esta idea de la Esparta austera, en época arcaica no es tan austera, encontramos objetos de hueso y marfil, figuras perfectamente homologables con las que aparecen en otras partes de Grecia. Todavía en esta época Esparta no ha entrado en ese modelo de austeridad, que luego será frecuente a partir del siglo V y demás. Es una ciudad rica, abierta, que trae marfiles, que trae huesos, que representa naves. Aquí tenemos un barco. Los espartanos navegan. A lo mejor los espartiatas no, pero hay gente que navega, hay espartanos que hacen actividades, eso lo veremos en la próxima. Y según va pasando el tiempo, en el siglo IV se generaliza este otro tipo de ofrenda a la diosa, a Ortia, también único en el mundo griego. Los jóvenes que han pasado esta flagelación, esta diamastígosis, que ganan, porque en el mundo griego, en el espartano, siempre se compite, siempre hay que ganar, pues reciben seguramente una hoz, una pequeña hoz, que es una herramienta, es un arma de múltiples usos, no es un arma de hoplita, no es un arma de adulto, es el arma de estos jóvenes que funcionan
en una especie de rebaños, eso lo veremos en la tercera conferencia, ¿no?, que vagan por los campos, que están organizados en grupos y que tienen esta herramienta multiusos. Esto vale para cortar ramas, vale para cortar animales, para pegar un tajo a quien sea. Es un poco el símbolo de esta edad juvenil, de esta edad previa a la adultez, y los que compiten en estos festivales a partir del siglo IV consagran con inscripciones la hoz que reciben como premio. Algunos consagran 5, porque a lo largo de su trayectoria han ganado 5 veces. Esta es de las más antiguas, esta es del siglo IV a.C. Muchas de ellas llegan hasta época romana también, es decir, vemos cómo los cultos van cambiando. El culto a Helena de Troya, es adorada como diosa en Esparta, se convierte en diosa. A la vuelta de Troya, convierte en diosa. Este es el lugar de culto. Estos que aparecen aquí son sus hermanos, claro, los dioscuros. Helena es hermana de Cástor y Pólux, y son los dioscuros los que ya después de Troya la llevan a Esparta y la convierten en dios. Helena es hija de Zeus, no lo olvidemos, ¿no?, de Zeus, que se une con Leda convertido en cisne. Famosa historia del cisne, ¿no?, pues de la unión de Zeus en forma de cisne con Leda, nace Helena, que además nace de un huevo que pone su madre. Y es adorada como diosa en este santuario, y su marido Menelao también. Los dos son dioses en Esparta, caso único. Para el resto de los griegos, Helena es una figura mitológica, la guerra de Troya, pero en Esparta son dioses. Y tienen sus ofrendas. Tenemos un aríbalo y un garfio para la carne dedicado a Helena. Deinis ha dedicado esto a Helena y a Menelao, una dedicatoria a Helena, es decir, estos son dedicatorias a dioses, son dioses. Y como diosa que es, hace milagros. Helena es la protectora de las jóvenes, de las niñas. Es una divinidad de la fertilidad, de la naturaleza, y aquí tenemos un ejemplo de un milagro. Una niña que era muy feíta, la pobre, la llevaba la nodriza todos los días al santuario de Helena, y un día se le aparece una señora, que es Helena, y le pregunta, enséñame a la niña. No, que es muy fea, no, enséñamela. Y al final la mujer le acarició la cabeza a la niña y afirmó que llegaría a ser la mujer más hermosa de toda Esparta. Justamente a partir de aquel día empezó a cambiar su fisonomía. Una divinidad que protege, que cura a las niñas. Es en el mundo antiguo, la mortalidad infantil es tremenda, evidentemente. Entonces, Helena es una divinidad que protege a las niñas, que protege a las jóvenes. Hay coros en honor a Helena que celebran la boda de Helena, etcétera, etcétera. Es una diosa. Ya digo, en el resto del mundo griego, Helena es una figura mítica que fue a Troya, pero en Esparta es una diosa. Y hay un ritual en unos carros especiales que desde Esparta, esto es Esparta, este es el río Eurotas, y la foto está tomada desde el santuario, un poco para que veamos cómo todos los años las jóvenes espartanas se montan en estos carros trenzados con juncos y recorren el camino hasta el santuario de Helena para rendirle culto. Elemento único. Los espartanos suelen heroizar no solo a los reyes, a mucha gente. Aquí tenemos una estela heroica, ni más ni menos que de Quilón, que de este Éforo, personaje real, que es heroizado. Es una costumbre frecuente, no solo a los reyes, a individuos que han hecho algo importante para Esparta, cuando mueren consideran que siguen viviendo en el más allá, en su tumba, y desde allí protegen a la ciudad. Y de hecho en Esparta, como les decía antes, cuando se excavan cosas, no encontramos grandes monumentos, encontramos pequeños lugares de culto heroico, que se distinguen porque aparecen muchas cerámicas iguales, muy parecidas. Entonces, como ven, en la Esparta moderna, hay montones de lugares donde se han encontrado restos de culto a Eros, están por todas partes, y muchas estelas. En Esparta han aparecido muchas estelas de este tipo, les pongo aquí unas cuantas. No tienen nombre, salvo la de Quilón, que tiene nombre, que sabemos que es de él. Las demás son frecuentes. Aparece un varón, una mujer, aparece este vaso, que es el cántaro, aparece una serpiente, claro, porque es un héroe, es decir, está vinculado a la tierra, y son muy frecuentes. Y son de una gran calidad artística también. Es decir, los espartanos no son solo esta gente ruda
la idea que tenemos que no aprecian el arte, al menos en el siglo VI y principios del V, aprecian el arte también. Y tenemos este caso que es realmente interesante. Esta escultura, que es muy famosa, es la que aparece siempre que se habla de Leónidas, que casi siempre hemos creído que no era Leónidas, ahora probablemente sí es Leónidas, porque apareció aquí. Este es el teatro, este es el templo principal de Esparta, y apareció aquí, y sabemos que tiempo después de morir, él fue enterrado en las Termópilas, lo dice Pausanias, que lo vio con sus propios ojos, los huesos de Leónidas y los de Pausanias, que fue regente, que era sobrino de Leónidas, era hijo de su hermano, que fue regente del hijo de Leónidas, que venció a los persas en Platea, fueron depositados junto al santuario principal de Atenas. Y curiosamente, pues en los años, ven aquí, 24-25, los británicos encontraron aquí este torso, junto con un resto de piernas con grebas. Sin que podamos decirlo con certeza absoluta, es muy probable que esta sea una escultura de Leónidas, que adornaba este espacio heroico donde se veneraba al héroe de las Termópilas y a Pausanias, el vencedor de Platea. Es decir, lógicamente, si se heroizaba a cualquiera, ¿cómo no van a heroizar a una de las figuras más relevantes de la historia de Esparta, como fue Leónidas, ¿no? Entonces, hoy día, lo que los expertos han terminado aceptando es que seguramente tenemos aquí la estatua de Leónidas, que es una estatua excepcional, es una estatua de mármol, de un arte exquisito. Estamos hablando de una obra del siglo V, es decir, nuevamente esta idea de la rudeza espartana a veces no es tan real como parece. Este es el templo, esto es lo que queda del templo más importante de Esparta, la Acrópolis de Esparta, dominando la ciudad. El paralelo en Atenas, para que nos hagamos idea, sería no el Partenón, sería el Erechtheion, que es el templo donde está la divinidad tutelar de Atenas. Aquí está la divinidad protectora de Esparta, la Athena Poliuchos, Athena Polias, en el templo de la Atenea Kalkioikos, el templo de las paredes de bronce, porque estaba recubierto de placas de bronce. Este es el templo más importante de Esparta. Fíjense, un templo de 20, no llega a 30 metros. Claro, en Atenas tenemos el Erechtheion, ese templo tan impresionante, tan complejo, tan lleno de elementos de mármol, naturalmente. Es lo que decía Tucídides, ¿no? Aquí no encontramos grandes monumentos. Pero, sin embargo, a 5 kilómetros, en Amiclas, nos encontramos una de las obras más extraordinarias del arte antiguo, que es el templo de Apolo en Amiclas, Apolo Jacinto, del que tenemos un montón de descripciones y algunas imágenes de la estatua de culto. Las descripciones, claro, son reconstrucciones casi todas del siglo XIX, pongo aquí otras, a cada cual más estrafalaria, claro, en el siglo XIX con las descripciones los historiadores, los arqueólogos hacían estas cosas, pero afortunadamente, como se ha excavado, hemos encontrado todo un programa iconográfico de una riqueza extraordinaria y además de influencias jonias. Esparta estuvo muy vinculada con el mundo jonio, con Samos. Es decir, en el siglo VI los espartanos están construyendo un templo espectacular, que no es el más importante, pero que es muy importante. Ya hemos visto que a las Jacintias hay que acudir estés donde estés, y frente a la austeridad que vemos en la zona de la Acrópolis nos encontramos con, hay muchas más, ¿no? He puesto las más importantes, pero vemos aquí unos soportes de un estilo, de un orden jónico, que extraña porque uno supondría que sería un orden dórico más austero, y sin embargo encontramos estas maravillas arquitectónicas de artistas. Sabemos quién era el artista, Baticles, sabemos el nombre del artista, ¿no? Que nos muestra esta contradicción, ¿no? Cultos muy austeros, templos muy pequeños, pero de repente esta maravilla, que además, como se ha excavado y como tenemos las descripciones, se ha podido reconstruir así. Posiblemente era así, no las imágenes que hemos visto antes, que son más de imaginación. Es muy probable que el templo del Apolo de Amiclas fuera así. Esto es una cosa rarísima en el mundo griego. Este tipo de arquitectura no la conocemos en el resto del mundo griego. Y de repente en Esparta nos encontramos esta maravilla, insisto, que podemos certificar porque se han encontrado estos
relieves, estos frisos, estas estructuras arquitectónicas del templo, ¿no? Son estas contradicciones, ¿no?, que sorprenden, ¿no?, que hacen de Esparta esta ciudad tan peculiar. Esta es la reconstrucción en 3D que se hace ahora, el Taygeto al fondo, esto es el altar, y así es como sería. Siempre puede haber una parte de imaginación, ¿no?, en estas reconstrucciones en 3D, pero está basada en datos reales, en lo que conocemos, junto con las descripciones. Por lo tanto, otra contradicción, austeridad en un sitio, pero un edificio auténticamente único en Grecia en otra parte de la ciudad, ¿no? Son estas cosas que hacen de Esparta una cosa rara. Y por último, pues los espartanos no usan moneda, no acuñan moneda, usan otras monedas. La primera moneda que se acuña en Esparta es del año 268-63. Pensemos que en el mundo griego hay monedas desde el siglo VI a.C., pero Esparta es otra de estas normas de Licurgo, no utilizó moneda. ¿Por qué? Porque la moneda permitía el robo, la corrupción, los hurtos, la avaricia. Entonces, en esta imagen ideal de la ciudad licurguea, la moneda se vio como un peligro. No quiere decir que no hubiera monedas y que a partir del siglo V los espartanos empezaran a acumular riqueza, que lo hicieron, pero hasta muy tarde los espartanos no acuñaron moneda. Es otro rasgo que la hace también una ciudad única. Y nada más, con esta imagen del Taygeto he intentado presentarles algunas de las características que hacen de Esparta una ciudad como ninguna. Espero que les haya interesado lo que les he contado. Muchísimas gracias por su atención.